Mazón ya ha presentado esta tarde por escrito su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana ante las Cortes. Lo ha hecho horas después de anunciarlo en una comparecencia institucional en la que no ha mencionado esa palabra. No convoca elecciones y va a seguir hasta que el PP elija a un presidente interino. Quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la Riada. Y es momento de reconocer los errores propios, aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores. Me gustaría enunciarlos expresamente. Permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos por no dar explicaciones a tiempo. ¿Queríamos ayuda? La pedimos y jamás la recibimos. Que hacen falta más medios, se solicitan y están viniendo. Y reitero, lo he dicho antes y lo vuelvo a hacer ahora, ministro, el agradecimiento con esa rápida respuesta cada vez que los técnicos nos trasladan esas necesidades. Yo pedía la ayuda y pensé que me iban a ayudar y no me... El argumentario del PP totalmente mentiroso. Bueno. Bueno, pues parece que por fin dimitió el señor Mazón, una dimisión un poco rara, entre otras cosas porque ha sido en diferido, ya veremos, supuestamente incluso ha registrado su dimisión, pero no ha dejado el escaño, no se han convocado elecciones y parece que, casi diría, si no me equivoco, por la propia normativa, cuando el presidente dimite se tienen que convocar elecciones, pero ahí han hecho una triquiñuela para dejar en diferido la dimisión para cuando lleguen a un acuerdo con Vox. Es decir, que ahora mismo, más que nunca, el futuro de la Comunidad Valenciana está en manos de Vox. Ya se arrojó a su brazo Mazón con anterioridad y de hecho, bueno, pues no ha defraudado, se ha ido de manera totalmente lamentable, mintiendo, repitiendo todas las mentiras que lleva repitiendo este año. Tampoco se ha acordado mucho de la víctima, tampoco ha dicho nada de lo que pasó en el Ventorro, así que todavía quedan algunas incógnitas, pero vamos a ver, bueno, este fragmento que es de lo que más virales ha hecho porque ha dejado alguna, bueno, aparte de mentiras, alguna, no sé si alguna pullita al PP nacional. Ahora lo veremos porque puede tener una doble interpretación. Vamos a escuchar. Como decía al principio de esta comparecencia, hoy es el primer día, como excepción, que haré referencia a mi persona. Tras estos días de recordatorio y aniversario, duros, profundos, desgarradores y, por qué no decirlo, crispados y en ocasiones crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la Riada. Y es momento de reconocer los errores propios, aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores. Me gustaría enunciarlos expresamente. Permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos por no dar explicaciones a tiempo. Permitir que se generan bulos, no que él dijera bulos, sino permitir que otros usaran bulos contra él, ¿no? Esa es su manera de pedir perdón. Seguimos. No pedimos la declaración de emergencia nacional porque, según el propio gobierno, no iba a traer más efectivos, ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó. Bueno, fijaros porque haya dicho algo que aquí hemos dicho que fue un error, tenía que haber declarado la emergencia nacional, él es el competente para hacerlo, pero no lo hizo para estar, pues no solamente agarrado a las decisiones, con una gestión deplorable, sino también porque también, entre otras cosas, bueno, pues reparte el dinero de la ayuda y bueno, al final sigue estando al mando. Pero fijaros porque aquí dice, así me lo recomendó mi presidente. Es decir, aquí, bueno, no sé si se puede interpretar de las dos maneras, se ha hecho viral bastante el corte específico este diciendo que no ha declarado la emergencia nacional porque así se lo recomendó su partido. Es verdad que Feijóo ha estado diciendo que tenía que haber declarado porque básicamente lo que hacía es echar la culpa a Pedro Sánchez por no declarar la emergencia nacional, pero lo que se suele hacer es dejar que esa decisión la tomen las comunidades autónomas que son las que conocen el terreno. Como no lo ha hecho, pues lo único que ha hecho es estar al lado e intentar apoyar en los recursos que se necesite. Bueno, no sé exactamente qué ha querido decir aquí, pero mucha gente ha interpretado que, y puede
puede ser que lo haya hecho así, que sea una puya a su partido, diciendo que fue su partido quien le recomendó que no elevara a nivel 3 la emergencia, por lo cual hubiera cedido la cesión al gobierno central. Pero como no lo hizo, la responsabilidad es únicamente y exclusivamente suya, así como todas las competencias previas de planificación, de prevención, de alerta o alarma, que es un poco el punto neurálgico de su negligencia, y luego el rescate y la ayuda y la reconstrucción, siendo también pues bastante lamentable. Pero bueno. Y tenía razón. Mi ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al gobierno los primeros días, la ayuda se iba a acelerar. Y sobre todo, mantener la agenda de ese día. Ahí por lo menos ha dicho, y sobre todo mantener la agenda, pero fijaros que le ha dedicado un segundo, y mantener la agenda. Obviamente, si cualquiera de vosotros en vuestro trabajo estáis comiendo, imaginaros, estáis comiendo y os enteráis que ocurre una emergencia, no, obviamente no va a ser tan grande como lo que va pasando con la Valenciana, pero esto realmente es de alguien que no tiene empatía de ningún tipo. Imaginaros poner en vuestra piel, en vuestro trabajo, en algún trabajo que hayáis tenido, si se hubiera liado pardísima, si os ibais a dedicar a comer durante 4 horas y luego estar desaparecido otra hora más. Sí, eso no hay argumentario que lo defienda, pero el tipo lleva repitiendo y aparte sin decir absolutamente nada. Ahora vamos a ver porque todo el mundo decía, bueno, ha dimitido, tal, se ha conseguido, bueno, lo ha conseguido la gente en las calles y tal y cual, pero venía con un poco de trampa y aquí lo cuentan, ¿no? Porque la dimisión no se ha hecho, de hecho no ha dicho la palabra dimisión en toda la intervención. Para remate se ha pedido una baja médica, por lo cual es posible que ni siquiera tenga que ir a las comisiones de investigación y que siga de presidente en funciones hasta que Vox decida junto al PP quién le va a seguir. Tampoco ha convocado elecciones, así que, bueno, pues ha sido de aquella manera bastante lamentable, igual que toda la gestión de la Dana, ¿no? Pues es sorprendente, la información nos llega del entorno de Mazón, la estamos publicando en ABC, porque si os dais cuenta, después de la comparecencia, a pesar de que ha anunciado su dimisión, quedan todos los interrogantes abiertos. El primero es qué va a ser de él, ¿no?, políticamente, y lo que nos han trasladado es que se va a mantener como presidente en funciones hasta que se aclare la situación, esto es, si hay un acuerdo con Vox para investir a un nuevo candidato, y además nos han explicado que por imperativo médico va a coger una baja en las próximas semanas porque su situación, digamos, personal de salud no puede continuar igual, y el textual es el presidente ahora mismo no puede más. Pues es sorprendente la información. No puede más. Bueno, ese es un punto importante porque, como decía, ¿no?, la baja médica permitiría a Mazón eludir las comisiones de investigación sobre la Dana. Es decir, ahora se ha roto después de un año mintiendo. No puede seguir imperativo. Bueno, en fin, más allá de las dudas que esto pueda generar, fijaros cómo los medios que financian, ¿no?, pues tipo, pues eso, OK Diario, por ejemplo el Español, lanzaban el día antes esta noticia, ¿no? Mazón contempla dimitir tras la advertencia de su médico, tu salud está en riesgo. Fijaros que esta información, quien se la da a Mazón es el gabinete del PP, pero fijaros cómo iban allanando el camino como para dar pena, ¿no?, de este tipo que, vamos, creo que con poca efectividad, pero es tremendo el asunto. Bueno, había dudas si iba a dimitir o no. Bueno, parece que ha registrado la dimisión, pero con esos peros de no se convocan elecciones y espera a que le sustituya a alguien que decida Vox. Mazón ya ha presentado esta tarde por escrito su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana ante las Cortes. Lo ha hecho horas después de anunciarlo en una comparecencia institucional en la que no ha mencionado esa palabra. No convoca elecciones y va a seguir hasta que el PP elija a un presidente interino, pero para eso va a necesitar el apoyo de Vox. Mazón seguirá siendo diputado y mantendrá así su aforamiento. Amigo, así que sigue como diputado, sigue aforado, no le van a poder imputar, por lo menos la juez de Catarrocha, así que, bueno, pues ha ido, pero de aquella manera, ¿no?, de manera cálculo. Vamos a ver porque hay algunas mentiras súper gruesas, bueno, de hecho ha estado repitiendo todo, pero es que fijaros cómo lo queda la hemeroteca, ¿no? Vamos a recordar eso de pensé que me iban a ayudar y nunca me ayudaron, y mi mayor pecado es ser buena persona y confiar en los demás. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos. Es brutal. Pedimos ayuda, pensamos que no le dar y nunca la recibimos, pero ¿cómo puedes mentir de esa manera? Aparte,
Fijaros los primeros días, las declaraciones que decía, yo coordino todo, todas las instituciones, y todos me hacen caso de todo lo que le pido. Inmediatamente, todo lo que pido me lo dan. Sí, esto es lo que decía los primeros días, hasta que el PP le dijo, oye, deja de hacer la pelota al PSOE que le está haciendo la campaña. La gestión que tenemos aquí en CECOPI, donde estamos todas las administraciones, lo que estamos es como hemos hecho desde el principio, conforme los que están en el terreno nos van aportando la información, vamos haciendo la radiografía del momento. Es cambiante. Conforme vamos teniendo la radiografía del momento, se van detectando las necesidades y se van reclamando esas necesidades. De tal manera que cuando hemos ido llegando y cuando se han ido llegando a través ya de ejército ya previamente establecido aquí, o UME ya previamente establecido aquí, o emergencias propias locales, provinciales o autonómicas previamente establecidas aquí, conforme se va actualizando la radiografía de las necesidades, se van reclamando las aportaciones complementarias a la medida que van avanzando. Ayer se reclamaron 500, hoy se vuelve a reclamar 500 y lo que quiero agradecer es la predisposición, porque conforme se reclaman vienen. Puede ocurrir que dentro de unos instantes se actualice esa radiografía porque es constante, no es una radiografía de día a día, sino que es permanente y por tanto, insisto en la palabra radiografía de situación, porque sin la valoración no puedes saber si tu necesidad es urgente o no. Por tanto, reitero las palabras del ministro, queremos agradecer la predisposición de distintos organismos internacionales y de muchas comunidades autónomas que siguen poniendo a disposición, porque saber que están a disposición nos permite, cada vez que actualizamos radiografía, desde el cuerpo técnico, desde la dirección de la emergencia, el jefe superior provincial de bomberos, que es la dirección de la emergencia desde el punto de vista técnico, el subdirector del 112, los distintos responsables de las distintas unidades aquí, son las que nos trasladan estas necesidades. Así que conforme vamos necesitando, tenemos todos los canales abiertos, hoy 500 más, mañana 500 más y todas las opciones abiertas. Insisto, como reflexión, si en cualquier momento se actualiza en base a esa radiografía seria y confirmada, que hacen falta más medios, se solicitan y están viniendo. Y reitero, lo he dicho antes y lo vuelvo a hacer ahora, ministro, el agradecimiento con esa rápida respuesta cada vez que los técnicos nos trasladan esas necesidades. Bueno, es pedirlo y nos lo dan. Lo pedimos y nos lo dan. Respuesta inmediata. Primero pedimos 500, luego otros 500, luego lo que él está poniendo el tapón, que él es el que tiene el mando porque no se ha elevado a nivel 3. Y entonces, bueno, pues esa ayuda, es decir, al gobierno central le queda darle la ayuda que pide la administración autonómica y se la ha dado siempre en la medida que lo ha pedido, porque así son la normativa. ¿Que fue poco? Pues puede ser. De hecho, con el tiempo parece que fue poco, sobre todo los primeros días, pero aquí, fijaros que dice el diagnóstico riguroso. Es como, no se puede mandar, y a lo mejor tiene parte de razón, no se pueden mandar a miles de militares el primer día. Bueno, no lo sé. La cuestión es que la respuesta del gobierno central era inmediata a cada cosa que pedía Mazón. Y ahora dice, yo pedía la ayuda y pensé que me iban a ayudar y no me... El argumentario del PP totalmente mentiroso. Bueno, cuestión que es bastante lamentable, yo diría, todo el planteamiento, y al mismo tiempo que esto ocurría y seguramente haya sido importante para tomar la decisión, hoy, lunes, pocos minutos después, ha sido terminar la declaración oficial del señor Mazón y llegar a los juzgados la señora Vilaplana. Había dudas si iba a declarar o no, porque el fin de semana ha estado indispuesta, está ingresada en el hospital por un ataque de nervio, ahora veremos eso, pero ocurría, esta es la llegada, y bueno, ahora veremos también lo que ha declarado. Muchos días, la verdad. Cuenta la verdad, por favor, por todos ellos, cuenta la verdad. Ven, esta imagen de mi madre es la que veis todo el mundo, ¿vale? La que todo el mundo ve. Bueno, pues ahí lo veis, los familiares pidiendo que diga la verdad. Creo que bastante lamentable. De hecho, vamos a ver algunas de las cosas que se han comentado, que ha declarado. Yo creo que un poco en la línea narrativa, de hecho un poco lo que han dicho periodistas, todo esto por vía de periodistas, la información que han transmitido tiene que ver con un poco el argumentario, ¿no? Que le decía Carlos Mazón. Yo no sé la relación que tenía con él, parece que era pues bastante cercana, pero al final, y ahora lo veremos, una de las cosas que más ha irritado es cuando se ha conocido la información que le llegó un vídeo de, digamos, las inundaciones en Utiel y que, bueno, pues siguieran comiendo, bebiendo o haciendo lo que sea mientras tanto, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas de las cosas que comentó la señora Vilaplana en esas declaraciones. Vaya mañana. Efectivamente, porque no solamente es la dimisión de Mazón, lo que está pasando en el tribunal y la declaración de Maribel Vilaplana va a seguir escalando. Dice, primero, que no tiene el ticket, pero que está a disposición el parking. Y segundo, está diciendo que Mazón sí atendía el teléfono. Pero preguntada, oiga,
Oiga, Salomé Pradas le llama y ese teléfono se cuelga. ¿Usted recuerda que colgó? No me acuerdo. Yo le dije, levántese, atienda el teléfono. Le habla de usted. En fin, lo que está pasando en ese tribunal hoy marca todavía el futuro y efectivamente el alto voltaje sigue y sigue y sigue. Vaya mañana. Efectivamente, porque... Bueno, parece que no ha dicho muchas cosas, pero vamos a ver algunas de las mentiras, el repertorio de mentiras que ha dicho, y luego también vamos a ver las últimas horas antes de tomar esta decisión, cómo poco a poco le ha ido soltando la mano el PP. Pero fijaros, aquí hacía en la sexta como un resumen de algunas de las mentiras, ¿no? Que repetir, las lleva repitiendo durante todo. Hasta el último momento, Ha sido un honor. Mazón ha optado por repartir culpas, por señalar a otros. Los tremendos fallos que tuvieron aquella tarde las agencias del gobierno. Es impresionante, ¿no? Las agencias del gobierno que dieron... Es una cosa de loco. Es decir, que han dado la información de manera rigurosa y de hecho lo del Barranco del Pollo, vuelvo a decir, estaba en la web donde cada 5 minutos se iba renovando la información del caudal, pero quien tenía la conveniencia de vigilarlo es la comunidad autónoma. De hecho, fueron al mediodía unos bomberos, luego le dijeron que se volvieran y de hecho desde el mediodía ya se sabe, el propio Mazón o la propia Pradas, que tenían el ojo puesto en el caudal del pollo, ¿no? Presidente valenciano, una vez más, ha apostado por su falsa teoría del apagón informativo. Que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del desbordamiento del barranco. Que la EMET dijo que a las 6 el temporal se iba a Cuenca. Un argumento que precisamente la jueza de la DANA ha desmontado ya. Pese a lo que dice Mazón, no hubo apagón. Nadie había previsto la magnitud de las lluvias. A día de hoy, todo esto se ha podido demostrar. Lo que sí se ha podido demostrar es que Mazón mintió en Les Corts. Se hizo lo mejor que se pudo con la información de la que se disponía. Y que hoy lo ha vuelto a hacer, porque fíjense en lo que dice la jueza. El problema residiría no en la ausencia de información, la vía sobrada. Varios autos demoledores que desmontan el relato del presidente valenciano. Sustentando su discurso de nuevo sobre mentiras que ya han quedado suficientemente acreditadas que eran mentiras, dice bien poco de su capacidad para poder asumir de una vez su responsabilidad ante las víctimas. Pero además de la jueza, las propias grabaciones de ese día son claves para ver que Mazón miente. No sabíamos que el Barranco del Pollo se desbordaba, ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud. Esa misma mañana, antes del mediodía, la situación ya preocupaba a su gobierno. Escuchen esta conversación. Grabaciones, autos judiciales y demasiadas pruebas, como la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que desmontan a un Mazón cuya estrategia ha sido mentir hasta el final. Bueno, ahí está, la propia web de la Cuenca Hidrográfica, la información la tienen en tiempo real, aparte información por otras vías, y luego veremos, ¿no? Porque la propia directora de Apunt, la televisión pública, ya sabéis que han cambiado la dirección, veremos algunas cositas de esto, pues entre otras cosas decía que toda la información la tenían, que tenían toda la información, y que es inexplicable las decisiones que tomaron y lo tarde que enviaron la alerta. Bueno, pues a esta chica, esta periodista, la han terminado echando, así como han fichado a militantes que también lo veremos. Bueno, fijaros porque vamos a ir con lo que han ocurrido en las últimas horas, que creo que, bueno, pues ha terminado llevándose por delante a Mazón. Bueno, veremos hasta dónde se lo lleva, porque parece que sí la presidencia, pero veremos si, bueno, de momento parece que va a seguir en el escaño, va a seguir aforado, pero hay una información relevante que tampoco nos sorprende, pero que va en contra de las mentiras de Mazón, que, bueno, pues siempre iba mintiendo, y pues cada mentira pues tenía que taparla con otra mentira cuando se conocía. Pero fijaros porque esto de que no tenía nada que ver, y esto yo creo que es casi el núcleo central de la investigación y de la judicialización del caso por parte de la jueza Catarrocha, es la responsabilidad de por qué se mandó mal y tarde el ES-Alert a las 8:11, y él, pensando judicialmente, siempre ha dicho que no tiene nada que ver con ese asunto. Bueno, parece que Salomé Pradas llamó a Mazón para informarle del envío de ES-Alert a las 7:10, el día de la el presidente no le cogió ni a las 10, ni a las 10, ni a las 7:10, ni a las 7:34, y de hecho parece que las últimas llamadas a las 7:43, si no me equivoco, y a las 8:10, pues fue para confirmar que se mandaba el ES-Alert. Bueno, pues así ha dicho que Salomé Pradas le ha ido informando, digamos, de cada uno de los eventos, ¿no? Ahí lo tenéis, la Consejería de Emergencia revela que quería informar al presidente del lanzamiento de la alerta masiva, pero Carlos Mazón no respondió al teléfono
llamado ni a las 7:10 ni a las 7:36, lo hizo a las 7:43, 28 minutos antes del lanzamiento de la alerta masiva. También falta la llamada de las 8:10. Es decir, que todo apunta, es decir, en la reconstrucción de los hechos, que Carlos Mazón tiene la responsabilidad, y te diría casi de manera directa por haber, ya que Pradas estaba, es decir, también Pradas tiene la responsabilidad, pero la señora Pradas siempre tenía que confirmar todo con el señor Mazón, y al final pues Mazón, bueno, pues en esa inexplicable fuga al Ventorro y luego pues ahora desaparecido, fue el responsable, creo yo. Todo esto se decidirá judicialmente y espero que lo imputen también para que dé su declaración, pero todo apunta a que, bueno, ha lanzado otra mentira, estaba informando en todo momento del Esalert y participó. Y aparte, el señor Monpó también lo llegó a decir tiempo atrás. Pero creo que por aquí en el... ¿Pero quién cambia la versión? ¿Pero quién cambia la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Bueno, esto de no entendemos el cambio de versión. Bueno, es que no han dicho una verdad, es que cada vez que le pillan volvía a mentir, ¿no? De hecho, Carlos Mazón, que en las últimas entrevistas ha dicho que nunca se le había hablado de la alerta, ahora ha dicho sí que se le informó, pero que él no tomó la decisión. Así que va cambiando continuamente de versión, ya van infinitas. Es que el presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y... Se sabe que no hubo ninguna llamada hasta las 9:36, es decir, cuando ya había pasado todo, ¿no? Es decir, que el señor Feijóo también, sí, bueno, al salpicado a todos los que tiene alrededor, en realidad. Y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes, de acuerdo con la información contrastada, ir facilitándola a todos ustedes en las próximas horas o en los próximos días. Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Es que es tremendo, esto pasó hace apenas una semana y ahora le suelta la mano, como las últimas declaraciones de Feijóo es que ha sido correcta la decisión de dimitir, ¿no?, del señor Mazón. Bueno, pues nada, aplauso tremendo y cerrado. Bueno, fijaros cómo fueron avanzando las cosas aquí, la pieza en la cual, bueno, pues se desmontaba toda la mentira del señor Mazón de que él no sabía nada, absolutamente nada. Claro, esto pues cada vez se iba desmoronando más el castillo de naipes de mentiras del señor Mazón y también pues salpicaba al Partido Popular, que, bueno, obviamente al final la terminó soltando. Esta es la última imagen que tenemos de él. Carlos Mazón mantiene su agenda como si nada hubiera pasado. Y como muchos viernes, se organiza un acto de su gobierno en Alicante. Mazón en su tierra, que ya es fin de semana. De la dimisión, nada de nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Mazón está cada día más solo. La dirección del Partido Popular, la dirección nacional, eleva la presión. Y cuando les preguntamos por su dimisión, su nueva respuesta es que es una decisión muy personal que él tiene que tomar. Sus apoyos políticos menguan, sus problemas judiciales aumentan. Salomé Pradas, quien fue su fiel escudera, también se rebela contra Mazón. El presidente valenciano afirmó hace unos días que en ningún momento le informaron del envío del Esalert a los móviles y que por lo tanto no tuvo poder de decisión sobre la hora a la que se envió ese mensaje que podría haber salvado la vida de muchos valencianos. Pradas contraataca. Ahora nos cuenta que ella sí intentó informar a Mazón. Asegura que mantuvo informado a Mazón en todo momento, incluso de la posibilidad de enviar una alerta masiva a la población. Vamos a proceder a una comunicación a las poblaciones. Nos lo confirma a La Sexta Salomé Pradas, una de las dos investigadas en la causa de la Dana. Su cambio de estrategia, un año después de la tragedia, choca con la versión del presidente, que en todo momento ha intentado desvincularse de la responsabilidad judicial. No les corresponde a los presidentes autonómicos tomar decisiones. Mazón negaba hace solo 3 días en una entrevista que su exconsellera le hubiera informado sobre este asunto en concreto y mantiene además algo que lleva meses repitiendo. Él dice no tuvo nada que ver con el envío de la alerta. En ningún momento nadie me esperó para mandar la alerta. Con esta nueva versión, Pradas deja de proteger a Mazón y por primera vez le lleva la contraria. En esa conversación con La Sexta, la exconsellera desvela también que durante la tarde del 29 de octubre hubo más de media hora en la que no consiguió hablar con el presidente. Entre las 7:10 y las 8:24, dice, le llamó sin éxito hasta en 2 ocasiones. Según nos cuenta, Mazón no le devolvió la llamada hasta las 8:00. Bueno, es tremendo porque si él estaba conectado, como decía, como parece que ha dicho la señora Vilaplana hoy, hay algún motivo por el cual no atiende estas 2 llamadas. Es bastante
llamativo, ¿no? De hecho, rechazó todas las llamadas. Si estaba en activo, si estaba atento de lo que pasaba, pues no cuadra mucho con la realidad. Llamada hasta las 8 menos 17 minutos. A las 8 y 10 volvieron a hablar, justo un minuto antes de enviar la alerta. Salomé Pradas insiste, ella llamó a Mazón 2 veces y Mazón no le cogió el teléfono. Llamadas canceladas. Las dos cuando ya se había planteado ese envío de la alerta a los móviles a las 7 y 10 y a las 7 y 36. Pero el presidente no respondió. Marina Valdés, tú eres quien ha hablado con Salomé Pradas. En exclusiva, Pradas pasa al ataque. Denota desde luego un cambio de estrategia de Salomé Pradas que pasa a desmentir al presidente. Todo porque Mazón en una entrevista repite en hasta 2 ocasiones que nadie le informó de que se fuera a enviar ese mensaje. Él es alert. Hemos hablado con Salomé Pradas que se ratifica. Dice que claro que se le informó en todo momento a él y a su gabinete. Y por primera vez nos desvela que le llamó a las 7 y 10 y a las 7 y 36 y que Mazón no le cogió el teléfono. Coincide con esa media hora que sigue en blanco del presidente, que le devolvió la llamada a las 19:43 e insiste Pradas, se le informó de todo, incluido que se iba a mandar ese mensaje. Más de 30 minutos, gracias. Bueno, pues nada, estaba informado de absolutamente todo. Claro, en los juicios al final, es decir, no se puede mentir de manera, digamos, tan exagerada, ¿no? Cuando tienes las pruebas ahí de que ha pasado otra cosa, entonces, bueno, pues ya la gente va con más cuidado, estés imputado o vayas como testigo. En todo caso, a raíz de todo esto que se conocía de Vilaplana, de lo del vídeo, de, bueno, pues que la señora Pradas dijo que estaba informada de todo, bueno, pues iba cayendo todo el argumentario y cada vez se iba cayendo pues la posibilidad de seguir manteniendo a Mazón sin que le salpique, aparte de las manifestaciones masivas, lo que pasó en el funeral el otro día, y ya el otro día, si no me equivoco, el viernes o el sábado, pues creo que fue el sábado, la portavoz, la señora Muñoz dijo que, bueno, pues que eso es una decisión que tiene que tomar el señor Mazón. Pues de la misma forma que el partido es quien decide quién es un candidato en unas elecciones, la decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el que debe decidir su futuro político. Bueno, a esto se suman las declaraciones de Feijóo, que tiene que dar todas las explicaciones a los valencianos, ¿no? Cuando le preguntaban después de lo del funeral. Bueno, cuestión que, bueno, pues no debe ser que no entendía las indirectas, así que, bueno, pues poco a poco al final terminó hablando Feijóo. Incluso antes de ello filtraron que el líder que sustituiría a este presidente infame, el señor Mazón, pues sería Bonpó. No tiene mejor prensa, pero ojito porque él también ha cambiado varias veces de versión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mazón se queda sin escapatoria tanto en el camino judicial como en el político, con novedades importantes. Su partido en la Comunitat Valenciana, es decir, los suyos, ya proponen un candidato a Génova ante la imposibilidad de que Mazón repita. Ese candidato, ese nombre, atención, es Vicent Montpó. Laura Llamas es el presidente de la Diputación de Valencia. Sí, es el hombre que los populares valencianos quieren que sustituya a Carlos Mazón. Así se lo han dicho a Génova, aunque de momento los de Feijóo guardan silencio sobre este candidato. Mazón está más acorralado que nunca. Fuentes del PP valenciano nos dicen a La Sexta que las últimas informaciones que se han conocido sobre lo que hizo el presidente el día de la Dana, la investigación de la jueza, pero sobre todo los insultos y los gritos que recibió el presidente en el pasado funeral, han marcado un antes y un después. Ha sido un punto de inflexión y que por lo tanto hay que mover ficha. Rápidamente hubo reunión, gabinete de crisis ayer reunido en Alicante. Se reunieron el secretario general de los populares valencianos, Juanfra Pérez Llorca, junto con 3 varones populares, los 3 presidentes de la Diputación, para analizar la situación del partido, también hacer una reflexión interna, pero sobre todo dar una rápida solución, una rápida respuesta a lo que pueda anunciar Carlos Mazón. Nos insisten en que no saben lo que va a hacer Carlos Mazón, lo que va a hacer el presidente de la Generalitat Valenciana, pero que sí, en caso de adelanto electoral, que decida que dimite, o en caso de que aguante hasta el año 2027, decida alargar y aguantar en su mando toda esta legislatura, quieren que su sustituto, el candidato, sea el presidente de la Diputación, Vicente Montpó. Bueno, pues nada, poco a poco le iban soltando la mano, iban filtrando cosas, iban, bueno, pues acelerando la decisión de
de Amazon, pero hay una cosa que no se nos olvide, que bueno, al final ahí hay una omertad o un, bueno, pues cubrirse hasta el momento que puedan cubrir a la gente. Y fijaros, porque antes de que empezaran con la estrategia judicial, decir que no sabía absolutamente nada de la ESALER, incluso Montpó ha dicho que en entrevistas posteriores que el presidente no participó y que fue la señora Prada. Incluso después, pues también creo que en sede judicial ha dicho algo parecido, como que Mazón no participó, pero en el programa de Salvado llegó a decir que cuando hablaron la señora Pradas y él con Mazón, pues que hablaron sobre el envío del ESALER, es decir, que eso también está registrado. Yo creo que lo preguntábamos, ¿no?, sobre el tema de la alerta. Creo que una de las llamadas fue porque se discutió, ¿no?, sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas, o si tenía o tenía que afectar más a toda la provincia. Y yo creo que en ese momento Salvador también se levantó. Eso no era la primera llamada, y lo digo que no era la primera porque si se levantó yo fui detrás es porque ya entendía que iba a hablar con el presidente y estuvimos hablando sobre eso. Yo me acuerdo que en ese momento, no sé si en el CECOPI o después en privado con él, lo que entendía es que daba igual si un poco más o un poco menos, que valía la pena a lo mejor tirar por más que por menos, desde mi punto de vista de no profesional, pero que teníamos que tomar ya decisiones para alertar a la población. Bueno, pues ahí están hablando de la llamada Amazon. Incluso dice, no sabe si fue en el CECOPI o en la llamada, pero que una de las llamadas que hizo la señora Prada fue para hablar de si se mandaba, cuándo, cómo, a qué territorio. Y parece que él era de los que estaba ahí presionando, pero bueno, al final se terminó mandando tardísimo. Así que aquí el que no corre vuela. Otro que está aprovechando como una hiena, ¿no? Pues oliendo la sangre, ¿no? Pues ha convocado un acto multitudinario, una visión para todos. El otro día incluso Jiménez Los Santos, que atacaba e insultaba a Amazon, decía que, bueno, tienen a Camps, es decir, que podían tirar de él, es decir, pues alguien, vamos, muy limpio, ¿no? Y nada que ver con la corrupción. Bueno, pues ahí están. Y el otro elemento que se estuvo hablando y que la verdad es que, bueno, hoy conocemos que lo que ha dicho en el juicio, luego veremos lo que ha pasado, que recibió, le mandó un familiar, en un grupo familiar o a ella personalmente, alguien de la familia, el vídeo de lo que estaba pasando en Utiel a las 5:40, es tan exclusiva, es del Levante. Decía la noticia de El Levante que Vilaplana enseñó a Amazon en el Ventorro un vídeo de Utiel inundado a las 5:40. En la declaración luego ha dicho que a ella le llegó, pero que ni siquiera lo llegó a abrir. No sé si se lo enseñaría, pero en todo caso, cuando tú te mandan el enlace, la imagen que te aparece, si es el tweet, una noticia, son estas imágenes. Aunque no abras el link, si tú ves esto y estás comiendo con el presidente, que es el máximo responsable de las emergencias, el no abrirlo, el no comentarle nada Amazon, pues ya delimita el estado anormal de la situación. Pero hasta qué punto esto se podrá, porque creo que sí se podrá demostrar si realmente no se abrió, si lo abrió o no lo abrió. Me imagino que técnicamente se podrá, con un perito o con los datos que le dé no sé si WhatsApp o quien sea, pues se pueda. Pero esta fue la noticia, y de hecho este fue el vídeo seguramente que le mostró si es cierta la información que dan aquí fijaros el vídeo. Igualmente, esto lo están viendo en el CECOPI ya. Claro que esto está publicado el 29 de octubre de 2024 a las 5:07. Seguramente sea este vídeo, y vosotros decirme si, y sabemos que a las 5:30 o por ahí habló Pradas con Mazón, si esto no es para que vente ya, dejar ya de comer o de beber o de hacer lo que sea con Vilaplana y vente aquí al CECOPI, que se está liando paradísima. Y ahora las imágenes de las 5 de la tarde. La verdad que la situación es muy crítica, es dantesca. Yo no recuerdo haber visto algo igual. El río se ha desbordado, pero además es que hay calles que parecen ríos, ¿no? Están arrastrando los coches, los vehículos, los contenedores. Esto es impresionante, y el problema es que no para y sigue lloviendo sin parar, y de una manera pues muy drástica. Esta tarde va a ser muy complicado. Lo que hemos dicho es que la población no salga de sus casas, aunque vean el coche que está navegando, que queden en sus casas, porque indudablemente ya lo que nos importa es preservar la integridad física de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Que la situación... Bueno, estas imágenes, que son incluso anteriores de las 5, ya son suficientes para que dejes de comer o que dejes de hacer lo que sea y prestes atención a lo que está ocurriendo, porque aparte no era el único sitio. Bueno, por si faltara poco, se conoció el sábado a la noche que, después de que se conociera esta información, que Maribel Vilaplana trasladada a un hospital por indisposición. Una crisis nerviosa que ponía en duda si iba a ir a declarar. Finalmente sí fue a declarar, pero un poco, pues no descubriendo mucho qué ocurría con Mazón, así que me imagino que tendrán que recoger más información
información, no por la que le den. Una de las claves ha sido el tema del parking. Le pidió que cuando fuera a declarar le llevase el ticket del parking. Han dicho que no lo tenía. Eso se entiende, ¿no? La gente no, creo que no guardamos los tickets del parking, pero que dando la matrícula, bueno, pues con la empresa del parking se podrá saber a qué hora salió para ir corroborando. Yo lo que no entiendo es por qué no sé, la factura del Ventorro le obliga al Ventorro a dar. Creo que también, si no me equivoco, también se ha llamado a la gente del Ventorro. Y bueno, aquí contaban un poco la situación en la sexta noche de todo el panorama y cómo, bueno, pues ya le había soltado definitivamente el PP la mano, porque ya entre lo que se sabía de Vilaplana, ¿no? Que bueno, habrá que ver, me parece muy raro que a las 5:40 recibas un vídeo, alerta, fijaros la que está liando, estás comiendo con el presidente, que es el máximo responsable, y no le digas nada, ¿no? Y que tú no lo abras, es decir, no sé. Y aparte, después de declarar que ella estaba con un ordenador y Mazón todo el rato con el móvil, entonces es como muy extraño todo. Obviamente, me imagino que será una estrategia judicial, pero así analizaban con todo esto que hemos hablado en la sexta, explica lo que estaba ocurriendo y lo lamentable de la situación. Vamos con esa noticia y vamos a hablar con el periodista que la firma en el diario Levante, Kiko Arabí. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Lo primero, quiero darte las gracias por estar con nosotros. Es que están siendo horas especialmente difíciles para ti, así que muchas gracias. Y te quiero dar la enhorabuena y comentar contigo esa información que ya estamos viendo. Vilaplana enseñó un vídeo de Utiel, de cómo estaba la situación en Utiel, a Mazón en el Ventorro a las 17:40 horas durante la comida, y él se quedó como poco otra hora más en el restaurante. Hostia, claro. Bueno, imaginaros, ¿no? Está pasando esto y sigue ahí. Aparte, joder, ya has comido, ¿no? Es decir, que después, a esa hora, ¿qué estás haciendo? Tomando, es decir, comiendo, no, más de... Es decir, desde las 3, 5:40, 2:40 comiendo, no, ya estás en la sobremesa. Obviamente esto queda, cuando no se da toda la información y no solo que la gente por la navaja de Occam va sacando conclusiones, ¿no? Pero básicamente las conclusiones principales que estaban dándole que te pego, bueno, la misma presión con posibles cosas. Una puede ser la bebida y otra con otras situaciones, ¿no? Pero aparte estaban parece en un reservado. Bueno, en fin. Lo raro es que todavía no tengamos la información de lo que ocurrió ahí y lo que ocurrió después. Y es una cosa inexplicable que Mazón siga un año después sin querer contarlo. Es tremendo. Y todavía no tenemos ni el ticket de la comida ni un montón de cosas más. La segunda versión por escrito de Maribel Vilaplana salieron del Ventorro entre las 18:30 y las 18:45, con lo cual se quedaron entre 50 y 65 minutos más en el restaurante. En ese vídeo que lo estamos viendo, compañero, la situación es absolutamente tremenda. Hay que recordar que en Utiel murieron 6 vecinos, si yo no me equivoco. Se estaban produciendo rescates como estos que estamos viendo, y estas imágenes las ve Mazón, se queda allí, y esto además contradice todo lo que nos había dicho Mazón, e incluso también contradice el relato de la propia Vilaplana en esa carta que conocimos hace unas semanas. A ver, vamos por partes. La versión de Vilaplana depende de qué versión, pero claro, hay que recordar que en la primera versión de Vilaplana salieron a las 5:30 del Ventorro. Es que aquí ha metido todo el mundo, no es solamente el señor Mazón o la señora Prada, es que Monpó, lo hemos visto, ha cambiado varias veces de versión, y Vilaplana también dijo que salió a las 5:30, luego a las 7:45, y ahora lo del parking y lo del vídeo. Bueno, en fin, poco a poco se va reconstruyendo el puzzle completo. En la segunda versión salieron como he comentado, entre las 18:30 y las 18:45, y salió ella. Según su versión, salió sola del Ventorro. Publicamos el otro día que salieron juntos y se fueron al parking, con lo cual aquí no hay una versión que se sostenga más allá de un tiempo. Todas las versiones van caducando. Bueno, pues nada, así está la cosa, y bueno, la situación es que Vilaplana tiene que ir a declarar, decir la verdad, y la situación que tenía era bastante complicada, y sobre todo quien la tiene complicada es el señor Mazón y la señora Planas, con todo lo que sabemos. Y con un en todo momento el informe de Toro, Salomé Pradas ha destrozado hoy información de La Sexta, la cobertura de Carlos Mazón. Y Pradas dice que en ese todo de información está también el envío de la alerta a los móviles. Justo lo que negó hace unos días Carlos Mazón, quitándose responsabilidades. Dijo que porque no venía en el protocolo. Pradas, que también ha confirmado que no consiguió hablar con Mazón 2 veces, a las 7:10 y a las 7:36, justo cuando no se sabe ni dónde, ni con quién, ni cómo estaba Mazón. Y todo antes
del lunes. Claro, es que no es ya lo que hizo en el Ventorro, es que hizo después. Y sigue sin decir nada. Es increíble. Y ojo, están los escoltas que supuestamente la acompañan, está la geolocalización de su móvil y está el propio Mazón. Tendrán que llevarlo tarde o temprano a que declare y que lo obligue, porque está claro que voluntariamente no va a ir a declarar, como ha pasado, y no está dispuesto tampoco a hacer declaraciones públicas. Lo vimos el otro día preguntándole qué hizo en todo ese tiempo y muchas gracias. Es el día clave, porque el lunes declara quien pasó con Mazón casi 4 horas el día de la tragedia, quien comió con él y quien le acompañó al parking. Maribel Vilaplana tendrá que decir la verdad ante la jueza de la Dana. Posibles preguntas. Primera, ¿qué llamada recibió? ¿A quién pudo ella ver y escuchar? Bueno, ahí de lo que se sabe de la declaración es que tuvo varias llamadas, que ella no le preguntaba sobre esas llamadas y que estaba con normalidad sin preocupación, pero que estuvo atendiendo, mirando el móvil y tal, y que ella estaba con un ordenador también, trabajando, en fin. Llamó Mazón aquel día. Raro todo. ¿Escuchó a Salomé Pradas informando de la gravedad de todo? Todo mientras seguía... A ver, ella, dentro de los márgenes que le da poder, lo que no se puede probar es que ella no se enteraba de nada ni Mazón le contaba nada, ¿no? Un poco raro. De sobremesa Mazón, Vilaplana, que también podrá decir si Mazón le habló de la... Pues esa parte, que sepamos, no ha declarado en la línea para perjudicar al señor Mazón. Pero hablando de periodistas, recordar que en esa entrevista lo que le estaban ofreciendo, supuestamente, tenemos que dar por supuesto todo esto, era que liderase la televisión, que dirigiera la televisión pública, los medios públicos valencianos, a Punt, ¿no? La televisión a Punt. Y fijaros porque, claro, cómo se sostiene todo esto es bastante tremendo, porque fijaros a quién han echado en las últimas horas, a la que era la directora de meteorología de Apunt. Y esto lo han hecho de manera sin ningún tipo de sentido, porque la labor maravillosa que ha hecho Apunt será recordada. Y la directora, la que más sabe de Apunt sobre meteorología, a la mentira repetida de no tenían información, fallaron las alertas, pero bueno, en fin, hay que escucharla a ella diciendo que se sabía absolutamente todo. Así que literalmente, bueno, que están valencianos, se entiende muy bien, pero dice, tenían todos los datos, la alerta estaba desde primera hora, a las 3 horas, a las 15 horas dijimos que la gente no saliera de casa, però la alerta la mandaron a las 8 i 11. És inexplicable, no tienen explicació ninguna. Sabent-ho com ho sabíem, no vam ser capaços de fer arribar a la població el risc que hi havia. I no sé si vas tenir ocasió d'escoltar al cap d'AEMET a la Comunitat Valenciana. Però vull parlar en aquest sentit també. Vull dir, perquè AEMET, per exemple, que té una política d'avisos que és discutible, és una cosa que és polèmica, que ja jo crec que s'haurien de millorar, però estaven en avís roig tot el matí. Sabíem que al llarg del matí havien caigut més de 400 litres en les capçaleres dels rius, que tot això aniria a la Rambla del Pollo. Vam veure que l'aforament de la Rambla del Pollo, això ja era a les 6 de la vesprada, però a les 3 i al llarg de tot el matí, en xarxes, en l'oratge, vam estar dient que no s'havia d'eixir de casa a les 3 de la vesprada. L'alarma general se va donar a les 8. La Rambla del Pollo va tindre una pujada de 2.000 metres cúbics per segon. Això és a les 6 de la vesprada. Això és 4 vegades el cabal normal de l'Ebre. Esta és la cronologia en temps real del que va passar, signada per Victòria Rosselló, de l'equip de meteoròlegs d'esta casa, que va seguir, òbviament, minut a minut, i que ja des de les 3 de la vesprada, com deia ella, ja advertia de la situació que venia. Són dades, a més, té especialment gravetat perquè tenim uns mitjans en 2024 i unes ferramentes en què això no és possible que passi. Aquesta informació estava a l'abast de qualsevol. AVAMET és una xarxa d'estacions automàtiques que estan a l'abast de qualsevol. Els cabals dels rius de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de les Rambles estan a l'abast de qualsevol. Claro, todo el mundo puede ver la información, por eso es tan imbécil la mentira, sobre todo con lo de la información del caudal del Barranco del Pollo. Había una web que informaba que a cada 5 minutos se iba actualizando y quien tenía la competencia de vigilar los barrancos era la Generalitat. Entonces, claro, gente que sabe, como Victòria Rosselló, pues dice, es que lo que están diciendo es un disparate. Bueno, y por eso la han terminado echando, por decir la verdad. T'escolté especialment també afectada, com ens passa a molts, a mi també personalment, òbviament, a l'hora d'informar. Abans o després a d'eixir. Bé, Victòria, anem a fer la nostra feina, a traslladar.
Bueno, han echado a gente como Victoria Rosselló. ¿Y a quién han fichado? Fijaros porque esto es brutal. El nuevo magazine político de Apunt, que empezó en septiembre, si no me equivoco, está dirigido por Nacho Cotino, que es, aparte de militante del Partido Popular, hasta entonces había hecho trabajo de periodismo deportivo, pero fijaros, por ejemplo, a quién lleva y para qué. Es una cosa de loco. El nuevo magazine lo dirige Nacho Cotino, y Nacho Cotino es este señor que vais a ver aquí. Amo profundamente a mi tierra, a la Comunidad Valenciana, y deseo para ella que se encuentre en las mejores manos posibles. Creo que hoy en día esas manos son las de Carlos Mazón. Por una Valencia, por una Comunidad Valenciana libre, en la que el individuo esté siempre en el centro, en pleno uso de su libertad. Bueno, ahí está haciendo la campaña en las últimas elecciones para Amazon, y bueno, pues eso tiene recompensa. Pues venga, para ti, tú que me quieres, tú que quieres Amazon, venga, un magazine, aunque tú no hayas hecho nunca periodismo político, sino deportivo, pues venga, haz lo que puedas. Y claro, fijaros porque después de la barbaridad que vimos en el funeral de Estado, pues lleva a la directora de Oki Diario, que ya se sabía, que decía que toda la culpa es de Pedro Sánchez, y la lleva fuera de guión. Esto está fuera de guión, esta pregunta a la presidenta de Oki Diario, Pilar Los Santos. Hacer una última fuera de guión, no estaba previsto, pero imagino que estarías pendiente ayer del funeral de Estado. ¿Qué imagen te queda de ayer, de lo que viste? Pues mira, me queda la imagen de una absoluta indignidad por parte del Gobierno de España, que no montó un funeral de Estado, sino que básicamente lo que intentó montar es una operación política para intentar hacer una especie de operación de masacre inhumano contra el presidente de la Generalitat, al cual cada... Bueno, es tremendo, ¿no? Esto lo organizó el gobierno para que fuera una masacre contra Carlos Mazón. No es que las víctimas le exigieran que no fuera y allí se presentó, sino que la culpa la tiene Pedro Sánchez, ¿no? De que le gritaran las víctimas a Mazón. Es increíble. Cada uno puede tener su opinión acerca de cuál es su mayor o menor grado de responsabilidad. En mi opinión es infinitamente menor que la del Gobierno de España, y cuando digo infinito, es infinito. Y convertir... La responsabilidad de Pedro Sánchez es infinitamente superior a la de Mazón. Y cuando digo infinito, digo infinito, ¿eh? Lo recalca, infinito es mucho, ¿eh? El día del recuerdo, en el día del linchamiento político, además no solamente por linchar a Carlos Mazón, sino particularmente por proteger a Pedro Sánchez. Bueno, pues nada, ahí tenéis la neutralidad de Apunt, echando a gente válida, trabajadora, que hizo un trabajo estupendo, y fichando a militantes del PP para convertir en una auténtica basura a la televisión pública valenciana, que hizo una... Yo lo digo, a lo mejor exagero, pero por lo menos lo que se vio, la única institución pública que estuvo a la altura fue la televisión pública de Valencia. Yo no sabía, es más, me imaginaba que estaba en manos. El gobierno de Mazón, bueno, pues informó de una manera increíble, hizo una cobertura excepcional, y por eso han largado a la dirección. Una cosa de loco. Bueno, viva la muerte, muerte la inteligencia, ¿no? Básicamente por ahí van los tiros. Bueno, fijaros porque en la misma línea de la presidenta de Oki Diario, esta es mi columna semanal en Oki Diario. Y los 23.000 muertos de más que Sánchez provocó en el COVID, esto es como, hostia, cuando ya no te quedan argumentos, hostia, Inda. Sí, es que es muy fuerte lo de Inda, ¿eh? Por culpa de Pedro Sánchez murieron 23.000 personas más que si no hubiera estado Pedro Sánchez. Es que esto de soplar y absorber al mismo tiempo, le culpan de que hubiera restricciones de movilidad que salvaron muchas vidas. El otro día lo vimos con Vox. Como le culpaba, es que esto era ilegal. Dice, no es ilegal, y aparte salvamos cientos de miles de vidas. Sí, pero no era ilegal. La Constitución, no sé. Pues nada, salió con este argumento el 2 de... Decía, ayer, esto es de ayer. Y ya cuando no te quedan argumentos, pues tienes que ir. Pero recordemos este momento mágico. Ya en su momento vimos la entrevista que le hizo a Amazon, obviamente. Esto vale dinerito, así como Negre, Ndongo y Eduardo Inda son los únicos que le siguen lamiendo el culo al señor Mazón. Bueno, pues tiene que ver precisamente con la cantidad de dinero que reciben a cambio de hacer esta basura, pero por recordar, ¿no? Lo que es lamer culos cuando están sucios, la profesión de Eduardo Inda, en muchos casos como este. Fijaros la frase que le dijo para despedirse de Carlos Mazón cuando terminó la entrevista. Pues nada, presidente, yo creo que Dios dentro de 2 años dirá que usted se presenta a la reelección, y en cualquier caso... Pues nada, presidente, yo creo que Dios dentro de 2 años dirá que usted se presenta a la reelección, y en cualquier caso... Bueno, pues nada, yo creo que Dios dentro de 2 años lo va a elegir a usted como presidente de nuevo. Acuéstate ya. Bueno, fijaros porque finalmente, después de todo esto, porque me ha hecho como una reconstrucción cronológica también de los acontecimientos, el domingo a la tarde
supuestamente ya iba a llamar Feijóo después de todas estas indirectas y básicamente le llamó varias veces para decir que dimitiera y parece que pues se ha negado o le ha puesto los peros. De hecho hemos visto la dimisión, pero fijaros, las indirectas no terminaron de entenderla ni con lo de Montpó, ni con deberá dar explicaciones de Feijóo, ni es una decisión personal que tendrá que tomar el propio Mazón. En las próximas horas, durante el día de hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Yo es esto lo único que hoy les podemos trasladar y en este sentido pues a estas declaraciones me refiero, ¿no? A partir de ahí, si hubiera algo de lo que informar, pues informaremos a la sociedad española y a la opinión pública. Fiero, es tremendo porque ayer, domingo, esto fue el domingo al mediodía, ya les soltaron la carta de tendrá que una decisión personal. Montpó elegido para sustituir. Va a haber llamada. Bueno, o la información que dieron el PP es que Mazón iba a salir o que iban a dar información sobre la actualidad. Básicamente ya se esperaba que fuera a dimitir y finalmente no dijeron nada en pero han ido forzando la máquina, digamos, a tope. Y claro, al final, lo que queda, más allá de lo lamentable de la manera de irse, es la vía judicial. Yo creo que ya la dimisión la tiene y obviamente este tipo no para de mentir. Y hay otro elemento que se nos escapa, que aparte de que mantenerse en el cargo pues le da protección con el aforamiento, también, ese sueldo vitalicio, ¿no? O por lo menos 15 años más cobrando 80.000 euros. Y luego tenemos el tema de repartir las ayudas. Y claro, esta noticia que quedan enterrada después de tanta mierda de esa montaña de basura que hemos visto hasta ahora, claro, este titular es flipante. El Consell paga más de 50 millones en sobrecostes en los contratos de emergencia para la Dana. Recordar que estos son contratos a dedo, que casi todas las empresas que han recibido los contratos a dedo por ser una cuestión de emergencia y tal, como pasó en el COVID, los gestiona precisamente el que está al mando, que es el señor Mazón o el gobierno Mazón, y que muchas de ellas son empresas que ya apoyaron de manera ilegal la financiación del Partido Popular. Bueno, lamentable que no haya una ley que impida eso, pero una vez que la hay es que haya, pues también una fiscalización mayor. De momento ya sabemos que hay por lo menos 50 millones en sobrecostes. En fin, todo tremendo. Bueno, para terminar, hay un par de cosas que... una, desde el punto de vista periodístico, esta mañana AFRA se hacía varias preguntas en Espejo Público y luego también, pues digamos que Rufián también ha intervenido en un programa y ha dicho una cosa también a resaltar. Valoraciones, pero ¿sigue o no sigue aforado? ¿Pero sigue o no sigue en el Partido Popular? Entiendo que va a seguir aforado. Pero cuando dice que él quería dimitir y no le dejaron, ¿quién no le dejó? ¿Quién no le dejó? Sí, porque cuenta que lo ha intentado, que en el pasado se ha planteado la dimisión. Efectivamente, lo acaba de decir. ¿Quién no le dejó? ¿Alberto Núñez Feijóo, con el que estuvo en todo momento en contacto? Mira, la verdad no devuelve, porque es verdad que la verdad no devuelve lo perdido, pero la mentira lo hace aún más insoportable. A mí me parece que ha sido frívolo. Me parece que en su intervención ha sido absolutamente frívolo cuando lanza acusaciones de nuevo a otros, cuando no asume responsabilidades, cuando hay una frase literal que dice que lo han hecho todo. No, oiga, usted no lo ha hecho todo. Usted no ha contado la verdad. Es más, usted, señor Mazón, ha mentido. Y lo más grave de todo es que ha mentido a personas que han perdido a sus familiares. Es tremendo porque mira quién estaba ahí esperando, la presidenta de Oki Diario para repetir que toda la culpa la tiene Pedro Sánchez, ¿no? Luego cada uno que elija su propia verdad. Bueno, por cierto, antes de ir a Rufián, muy interesante también el análisis de Pitarch, que es el periodista del diario.es en Valencia, que ha sacado muchas de las exclusivas y la información y que creo que su visión también es importante de qué es lo que va a pasar, ¿no? O qué puede pasar. Sergi, lo que tenemos ahora mismo es un Mazón que acaba de dimitir diciéndolo, pero no registrándolo, es decir, de poner a la Comunidad Valenciana en pausa hasta que él levante esa pausa. Lo que tenemos es una imagen de impotencia de Feijóo porque no ha podido imponer a su candidata, impotencia del PP valenciano porque necesita a Vox para nombrar cualquier candidato y todavía no tienen candidato, hay una lucha interna brutal por ver quién se posiciona. Bueno, Ser Pichard tiene mucha información. Habíamos visto que el candidato del PP valenciano era Montpó, una mini reunión ahí entre ellos.
que el candidato de Feijóo era la señora Catalá, la alcaldesa de Valencia, y al final ni ha dimitido diciendo quién le va a seguir, sino que al final su único socio, quien le sostiene ahí, es Vox. Y al final quien va a decidir parece que va a ser Vox y que le va a hacer sudar tinta, según las palabras de Sergi Pitar, que intuyo que es de las personas que más sabe realmente lo que está ocurriendo ahí dentro. A lo mejor me cuentan fuentes de Vox que les van a hacer sudar tinta, van a sudar tinta para votarles el candidato, y a Vox tampoco es que le moleste mucho ir a unas elecciones anticipadas y ver mientras cómo el PP valenciano se cuece a fuego lento en este periplo. Y ahora, con la nueva novedad de que el presidente de la Generalitat después del pleno de mañana se cogerá una baja, pues veremos cómo lo gestionan. Pero en estos momentos yo creo que es el peor de los escenarios que podía tener el PP valenciano y el PP de Feijóo, porque hay impotencia de no poder decidir nada sobre lo que pasa. Y Vox, que está creciendo como la espuma en la Comunidad Valenciana, pues estará forzando cómo se cuece a fuego lento el PP valenciano y sus candidatos. Van a descartar a quien sea. Estarán ahora mismo con el gato acariciando, diciendo juajaja, porque esto es lo que en estos momentos tenemos. Claro, fijaros que si hubiera dimitido en toda regla y se va y no dice que depende de lo que digan los de Vox, se convocan elecciones y se acabó. Pero aquí, para mantener siendo diputado y no fallarle a sus socios de Vox, para mantener la legislatura y que no haya elecciones, pues depende de lo que diga Vox. Entonces, la cosa está así, ¿no? Y ahí siguen aguantando. Bueno, hoy ha estado en televisión española Rufián y ha dicho esto. Y comparto bastante. Lo primero que hay que decir una vez más es que Mazón a prisión. Creo que es el grito que cualquier persona decente, sobre todo después de lo de hoy, puede decir. Que se presente como una víctima más de todo esto, casi como la víctima 230 de todo esto, mide un poco al personaje. Un inútil, demostrado, un mentiroso, demostrado, un incapaz, demostrado, un homicida. Yo creo que hay responsabilidades penales en lo que ha sucedido, y un psicópata. Y habrá gente que me dirá, bueno, te estás pasando, ¿cómo se pasa este? Me parece que es de psicópata plantarte en un funeral en el que no te quieren los familiares de las víctimas, ¿no? Así que todo eso yo le llamo a Mazón, y seguramente me quede corto. O sea, a nadie se le escapa que Mazón dimite un año después porque el Partido Popular de repente, o Feijóo de repente, le plantan encuestas o números en el que le dicen, mira, esto te empieza a afectar. Pero es que no es nuevo. El Partido Popular maltrata a las víctimas de las consecuencias de sus políticas. La primera que sufrió esto fue Pilar Manjón. Las víctimas del metro de Valencia. O sea, el Partido Popular siempre criminaliza, deshumaniza a las víctimas. Fíjate que se recuerda de Pilar Manjón, que era la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M. Las víctimas del metro de Valencia. Podemos ir también a las víctimas del Albia, pero es que, de hecho, el otro día estuvimos hablando del Jazz 42. Y más recientemente tenemos a el cribado de cáncer de mama en Andalucía, las 7.291 víctimas mortales en las residencias de Madrid, y no hay caso en el cual no ataque a las víctimas. Es una cosa tremenda, y de hecho, fijaros porque no solamente ataca a las víctimas, sino la falta de transparencia. El PP se opone a una comisión sobre los cribados de cáncer de mama en el Parlamento de Andalucía, aprovechando su mayoría. Y claro, es que esto mismo también lo ha hecho con, aparte de maltratar y culpar a las víctimas, pues también lo ha hecho con los incendios que ha habido, sobre todo Castilla y León, La Dana, la Residencia de Madrid. Es una cosa totalmente increíble. Así que bueno, en fin, ¿qué pasará? No lo sé. Obviamente, vuelvo a repetir, ya es un logro, ¿no?, que dimita, aunque se han diferido, con todos los peros y matices que hay. La otra es que es insuficiente. Yo creo que el grito que escuchamos en esa manifestación masiva en el aniversario de La Dana el pasado fin de semana era el presidente a Picasen, Mazón a prisión, y creo que hay elementos suficientes para que la condena sea bastante grande, a pesar de las mentiras y de los embustes, ¿no? Y creo que con más motivo sería más justo que fuera condenado. Así que bueno, pues queda esperar y veremos, ¿no? Ahora falta ver quién le sustituye en el liderazgo y a ver qué opina vos y hasta dónde es capaz de llegar para que se cueza en su propia salsa el Partido Popular y sacar rédito político. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.